Hola, vamos a iniciar los laboratorios de acuerdo a todos los temas que se ha visto de las políticas. En este caso va a ser políticas de control. Y vamos a iniciar con el primer laboratorio, donde vamos a verificar que por defecto SD-WAN mediante OMP distribuye todas las políticas, o mejor dicho, todas las rutas y todos los TLOC desde nuestro route reflector, que en este caso es el Bismarck, a todos los puntos. Vamos a ingresar a este OneEdge del sitio 400 y vamos a validar el tema de que en efecto está recibiendo todas las redes del lado de el Bismarck. Este sitio es el sitio 400, solamente tiene un TLOC, solamente tiene un transporte eh, hacia el fabric de SD-WAN. Entonces, por ende, pues solamente va a tener una sesión BFD por cada sitio. Por ejemplo, va a tener una sesión BFD con el sitio que tenemos atrás, que es el Data Center, Site 10, y una sesión BFD hacia el sitio que está en la LAN 19, el sitio 30. Para verificarlo, le damos el comando show BFD session, y como vemos tenemos un TLOC, que es el System IP del size 10 con la lupa, mejor dicho, o el System IP 10.10.10.1 vía MPLS. El mismo caso para el site 30, el 30.30.30. Todas las redes que reciba este sitio desde su respectivo TLOX va a recibirla de una forma de full mesh, que esa es por defecto la topología que SD-WAN tiene implementada. Vamos a verificar show IP route y vemos que tiene todas estas rutas de diferentes VPNs, la VPN 10 y la VPN 20. Esas son las dos VPNs que tenemos configuradas para todo el Fabric SD-WAN. Vamos a verificar que la sesión OMP esté establecida hacia el Bismarck. Show MP peers, veremos que tenemos el Bismarck. Ahora, ¿qué es lo que se está recibiendo por OMP? Por OMP tenemos las siguientes rutas: show OMP receive route, show OMP route. Vamos a darle un PyTab y vemos de que tenemos no solamente redes aprendidas vía el TLOC MPLS, sino que también el TLOC Internet. Estos TLOC, por defecto, OMP los va a exportar. Toda esta tabla de rutas que tenemos aquí es la tabla de rutas que maneja el Bismarck. Y el Bismarck va a estar publicando como un route reflector a todos los dispositivos en el Fabric. Pero depende de la topología o depende de las características de que tenga ese OneEdge al momento de recibir las rutas, si él las va a instalar en sus tablas de enrutamiento para cada VPN. Por ejemplo, tenemos el prefijo, vamos a verlo de una manera individual, show OMP route. Vamos a darle un tab, vamos a escoger este para hacer el ejemplo, y vemos de que lo está publicando desde el peer 222, que sería el Bismarck, y el TLOC sería el 30.30.30 por un canal MPLS, y el otro sería el 30.30.30 por un canal, o mejor dicho, un link bis internet. Este es el sitio que tenemos acá en este diagrama. Este es el que los está publicando. Como vemos, tiene dos links, uno hacia la web pública de bis internet y la otra hacia MPLS. Pero ¿qué sucede? Al momento de que nosotros verifiquemos en la tabla de ruta de la VPN 10, vamos a verlo, IP route directamente VPN 10, específicamente este prefijo, vemos de que solamente la estamos recibiendo o solamente la está instalando en su tabla de enrutamiento vía el canal MPLS. ¿Por qué? Porque no está establecida esta sesión BFT mediante este canal de bis internet. Entonces él va a instalar la que es la chosen
install y en resolve. Este es un TLOC válido. ¿Por qué? Porque puede establecer una sesión BFD, mientras que el TLOC de Busy Internet, como él no tiene ese TLOC, pues la va a tener inválida y un resolved. Y la que va a instalar en su tabla de enrutamiento va a ser la de OMP vía MPLS. Entonces así es como el BSmart publica todas sus tablas toda su tabla de enrutamiento a todo el Fabric, pero el OneEdge es el que valida qué ruta va a ser o va a ser la seleccionada para instalarla en la tabla de ruta para cada VPN. En este caso, las que son Busy Internet, todas van a ser inválidas y un resolve. Inválidas y un resolve, ¿por qué? Porque él no tiene esos links de Busy Internet. Todo esto lo podemos ver mediante el BSmart, el BSmart o el bmanage. Entonces vamos a verificarlo. Admin. Password por defecto. Entonces ya estamos aquí en el bmanage. Nos vamos a la parte de Network, Monitor Network. Y vamos a seleccionar el site que estábamos viendo, que es este, el BH1 del site 400. Nos vamos hasta abajo donde dice Real Time. Y aquí vamos a verificarlo primero. Vamos a ver las sesiones BFD, Session. No vamos a filtrarlo. Y vemos de que solamente tiene uno, vía MPLS, hacia el site 30, su canal MPLS y hacia el site 1. El source y el destination port, el defecto del protocolo de TLS para establecer el túnel. Vamos a ver las rutas OMP, receive route. No vamos a filtrarlo, vamos a mandarlo por todo. Y vemos de que los TLOC, vamos a filtrarlos por internet. Esos TLOC van a ser invalidados y un resolve, no se van a instalar. Estos que están aquí son los directamente conectados, los chosen, read y resolve, mientras que los recibidos y los instalados son los que están en el canal de MPLS. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la política de que estos TLOC no se van a recibir, los de Busy Internet, sino lo que vamos a hacer es levantar las sesiones de BFD solamente con nuestro data center. Volviendo a la topología, va a ser con este data center de acá del site 10. No vamos a recibir los que están en el site 30. Para eso pues nos vamos a ir al BSmart. Vamos a hacerla de dos formas, primero por CLI y después por el bmanage. Vamos a ver que no tenemos ninguna política, no hay ninguna política aplicada. Y vamos a iniciar. Vamos a entrar a la consola de configuración y lo primero, como nos dice la teoría, es que al momento de que definamos o que creamos una política de control, lo primero es definir las listas de interés. Después de la lista de interés, aplicar la topología o la política y por último aplicarla en la dirección que nosotros lo vamos a necesitar. Entonces vamos a aplicar la política iniciando por las listas de interés. Ingresamos a policy list y ¿qué vamos a definir? Vamos a definir primero qué es lo que vamos a aceptar. Por defecto, o lo que nos dice la teoría, es de que una política de control, su default action va a ser un reject, o sea que él va a descartar todo. Si nosotros necesitamos una política en donde la única conexión que vamos a tener es con el data center, lo primero que hay que identificar es qué es lo que vamos a dejar pasar. ¿Por qué? Porque a dejar pasar algo al final de una política que es reject va a ser un poco más granular y va a ser un poco más individual poder identificarlo, mientras que solamente denegamos todo. Entonces vamos a identificar qué es lo que vamos a dejar pasar, que sería el sitio del data center. Entonces vamos a crear una lista de site de tipo sitelist que le vamos a llamar data center. En este sitelist, ¿qué es lo que va a contener?
Lo único que va a contener es nuestro data center, que sería el site ID 10. Ya creamos la lista de interés que estamos buscando, y lo otro que vamos a necesitar va a ser los sitios donde nosotros vamos a aplicar esta política. Hay que tener bien en cuenta esto, de que al momento que nosotros apliquemos una política, esta va a ir directamente hacia los sitios, va a ir directamente hacia los branch, desde viendo o desde tomando el punto de vista del Bismarck. Entonces hay que identificar también cuáles son los branches que se van a ver afectados en esta política. Vamos a darle nuevamente un site con nombre branch y vamos a incluir todos los sitios que están dentro de ese branch. Acá atrás tenemos que el sitio 30 es uno de los sitios que están encendidos, y vamos a también a necesitar el sitio 400. Podemos agregarlos uno por uno, pero podemos agregarlo directamente desde el rango. Vamos a darle site ID 10, del 10 al 400. Ya tenemos las listas de interés que necesitamos para aplicar esta política. Podemos darle un show configuration, para ver qué es lo que acabamos de crear. Lo único que acabamos de crear en nuestra política son las listas de interés, que son los branch, que van del 10 al 400, y aquí hay un error, no sería del 10, sino que sería desde el 30. Vamos a corregirlo, entrando nuevamente a la lista de los branch, vamos a darle un no a este rango y vamos a crearlo nuevamente. Vamos a darle un site ID desde el 30 al 400. Ya lo tenemos. Show configuration, y ahí sale del 30 al 400. Ya tenemos la primera parte de de los pasos que hay que seguir para crear una política de tipo de control. Ahora que sí, vamos a crear lo que es la topología y todo lo que va a afectar, o todo lo que va a trabajar. Lo que nosotros necesitamos, que es que los branches solamente tengan sesiones BFD hacia el data center, y que solamente estén comunicándose entre ellos, y no van a poder comunicarse, solamente van a poder comunicarse con el data center y no entre branches. Vamos a salirnos de las listas, y estamos nuevamente en la parte de policy, y vamos a entrar a la parte de la configuración. Entonces vamos a darle un control policy, que es la política que vamos a necesitar, y la vamos a llamar hub and spoke, debido a este tipo de topología. Cuando nosotros estamos trabajando con una política de control, estas políticas trabajan o editan o manipulan todo lo que es relacionado con las rutas y todo lo que es relacionado con los TLOC. Entonces eso es lo que vamos a modificar para nosotros poder crear todas las distintas topologías que van a necesitar en nuestro Fabric SD-WAN. Entonces vamos a darle una sequence. Recordemos que las sequence están trabajando de menor a mayor, entonces tenemos que crear el primer match que vamos a utilizar para que sea el que nosotros queremos modificar de entrada, ¿verdad? Lo primero que cuando empiece el Bismarck a leer la política, lo primero que él se va a basar es la primera secuencia que haga match, y desde ahí va a ir con las siguientes aumentando el número de secuencias. Entonces vamos a iniciar por la secuencia número 10, y ¿qué vamos a hacer en esta secuencia? Vamos a hacer un match. Como les había mencionado, las políticas de control manipulan lo que son las rutas y lo que son los TLOC. Entonces vamos a hacerle un match a las routes. ¿De dónde? Del sitelist del data center. ¿Por qué? Porque eso vamos a seleccionar primero qué es lo que no va a ir en el deny de default que tiene una política de control, o mejor dicho, el reject que tiene. Entonces vamos a sacarlo. ¿Qué vamos a hacer con ese? Y una vez que lo tenemos identificado, salimos del match para entrar nuevamente a la secuencia, y en la secuencia vamos a darle un action. ¿Qué action va a ser? El de aceptar. Ya lo tenemos. Salimos de esta secuencia y vamos a crear otra. ¿Por qué? Porque ya hicimos este match y lo autorizamos, pero es necesario también
que los demás sitios o los WAN edges que sí van a tener conectividad con el data center, ellos conozcan también no solo las rutas, sino que cómo llegar y cuál es nuestro next hop para alcanzar una ruta en una red SD-WAN, el TLOC. Entonces también tenemos que permitir los TLOCs del data center. Vamos a crear otra secuencia para que lo haga, va a ser la secuencia 11, recordemos de menor a mayor, y vamos a darle un match, ya no a las rutas, sino que a los TLOC. Tenemos a los TLOC y vamos a darle que los TLOC que vienen del Sylist, del data center, ¿qué va a hacer con ellos? Salimos del action y salimos, perdón, del match y vamos a hacerlo en el action, aceptar. Ya lo tenemos, salimos y vamos a darle un show configuration, lo que acabamos de hacer. Tenemos nuevamente la política de control, hop and spot, sequence 10, match, que va a ser un match a las rutas de quién, a las rutas de los sitios del data center, perdón, a las rutas que vienen del sitio del data center. ¿Qué va a hacer con ellos? Va a ser un action, permitir. Salimos, nuevamente otra secuencia, porque no solamente necesitamos las rutas, sino que los sitios que sí van a tener conectividad con ellos, va a tener que conocer cuál es su next hop o su TLOC. Entonces vamos a darle match TLOC, Sitelist Data Center y un action aceptar. Entonces aquí es lo que les mencionaba, nosotros vamos a jugar con el default action, por decirlo así, vamos a jugar con el default action de las políticas de control, que es un reject. Entonces en vez de nosotros configurar y decir no quiero que estos sitios se conecten entre ellos, mejor hacer qué es lo que sí se puede permitir, qué es lo que estamos haciendo, permitir esto. Ya tenemos la política y vamos a aplicarla. Vamos a darle un commit and quit, porque la aplicación se realiza no dentro de la política, sino que fuera. Ya tenemos la política y ahora vamos a darle un config terminal y vamos a entrar al apartado de apply policy. Aquí es muy interesante, creamos dos sitios o dos listas de sitios, una a la que vamos a permitir y la otra hacia dónde va a ir. Entonces aquí es donde la vamos a aplicar. Tenemos entonces el apply policy a dónde, a qué site. ¿Qué site nos dice el SD-WAN que debemos de aplicarlo? Vamos a aplicarlo hacia los branch. ¿Qué le vamos a aplicar a los branch? Una control policy. ¿Cuál es la control policy? La que acabamos de crear, la hop and spoke. ¿En qué dirección la vamos a aplicar? La vamos a aplicar de salida, out. Vamos a darle en commit and quit. Bueno, antes de darle en commit and quit, vamos a ver qué era lo que teníamos. Vamos a entrar nuevamente, configure terminal y vamos a darle un apply policy site branch. Ya está, commit and quit. Antes de aplicarla, para que veamos la diferencia. Nos vamos a nuestro site. Vamos a irnos al site 30 para verificarlo. Ok, estamos en el site 30. Y vamos a darle un show IP route. Vamos a ver, por ejemplo, la VPN 10. Y tenemos todo. Tenemos que lo que viene del site 40, que es el que tenemos por acá abajo, que solamente tiene para MPLS. Tiene 192.20.40, lo está aprendiendo. Tenemos las locales, que es por BGP, el BGP que tenemos aquí establecido hasta el site, el core legacy que tenemos en esa parte, la WAN directamente conectada y lo que viene del site 10. Vamos a darle un show BFD session y vemos que tenemos 3 sesiones BFD establecidas, 2 para cada TLOC hacia el data center, en PLS y internet, y solamente una sesión BFD hacia el site 400. Ahora sí, vamos a aplicar la política. Config terminal, apply policy nuevamente, Sitelist branch, una control policy llamada hop and spoke en la dirección de salida. Vamos a darle commit and quit y veamos qué sucede en la tabla de enrutamiento. Primero vamos a irnos a la tabla de enrutamiento de la VPN 10 y ya no tenemos
este prefijo. Ya no tenemos establecida la sesión BFD con este site. Solamente vamos a tener sesiones establecidas hasta las 10:10:10. Vamos a darle show BFD session y aquí está. Solamente tiene sesión establecida con el data center. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Nuevamente, vamos al bsmart. Tenemos al bsmart, show room policy, show room apply policy y vamos a ver qué es lo que sucede. Hemos creado una política. Lo primero, hemos creado los sites de interés, que son el branch, los branches 30 y 400, y tenemos el data center del site 10. Vamos a ver qué es lo que sucede. Permítame rayo acá para que lo veamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a identificar los TLOC que vienen solamente del data center. Imaginémonos que este es nuestro bsmart, este es el data center y estos son los branches. Al momento de que se establece la sesión OMP con cada branch, ellos van a publicar todo, lo van a enviar de entrada. También esto para que tengamos en cuenta cómo funcionan las políticas de control apuntadas, por decirlo así, de entrada y apuntadas de salida. Entonces el bsmart de entrada recibe lo que son los TLOC de todos los branches, incluyendo a los del data center. ¿Ok? Una vez que él los tiene, él los recibe, él los instala en su tabla de enrutamiento, que es la misma que él comparte. El comando showmp route tab. Toda esta tabla que está acá, si se fijan, no ha sido en ningún momento modificada. Ya les voy a explicar por qué. Toda esta tabla es construida de acuerdo a todas las entradas que el bsmart tiene de los distintos branches. Entonces, la política nos ayuda a que nosotros podamos, a modificar esta entrada cuando la aplicamos de entrada, pero este no es el caso. Y también nos ayuda a poder modificar esta tabla de enrutamiento, pero de salida, que este sí es el caso. El bsmart no ha modificado en ningún momento su tabla de enrutamiento. Si lo vemos acá, esta misma tabla de enrutamiento es la que tiene aquí sí está siendo modificada, pero esta tabla de enrutamiento es la misma que tiene el bsmart. No es la misma que tiene, sino que la tiene tal cual. Perdón, me confundí. Esta tabla de enrutamiento sí ha sido modificada al momento de propagarla, pero no ha sido modificada en su origen. ¿Por qué? Porque el bsmart la tiene tal cual. Vamos a entrar aquí al bsmart para que lo veamos. Show OMP route. Vamos a darle un tab. Su tabla de enrutamiento está tal cual. La tiene la de los PIR 400, los 30, y esta misma tabla de enrutamiento es la que tiene el data center. Ya lo vamos a explicar por qué. Entonces, cuando él recibe todos esos prefijos, esas OMP route, las instala acá. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos modificar cómo la van a recibir los demás branches. ¿Con qué? Con una política. Entonces, hemos dividido los branches en dos. Una, que son los que se van a modificar, por eso están aquí, esta apply policy está en los branches, y la otra que va a pasar de paso, por decirlo así, o que va a mantener esa tabla de enrutamiento, que son los data center. Entonces, cuando nosotros le indicamos al bsmart de que esta política solamente va a tener un access, los TLOC y la route de los data center o de este site, él va a realizar la modificación en la parte de salida. Por eso le hemos hecho aquí un out. Entonces él, cuando lo propague, lo va a enviar a todos los branches
y se va a dar cuenta que al momento de enviar su tabla de enrutamiento hacia los sites que están modificados dentro de este sitelist, le va a enviar la tabla de enrutamiento como nosotros lo acabamos de modificar. ¿Qué va a suceder? Que no va a propagar sus propios TLOC ni sus propias rutas a cada uno de estos sitios, sino que solamente va a publicar o solamente le va a enviar a los demás branches lo que nosotros acabamos de poner aquí, que es el asset de los TLOC y las rutas del data center. Como este data center no está dentro de este reget, ¿por qué? Porque está permitido en aceptar, la tabla de enrutamiento que él tiene se lo va a enviar tal cual al data center y a los demás sites se las va a enviar modificada. ¿Ok? Entonces así es como podemos manejar o podemos entender cómo es la dirección o cuál es la dirección que nosotros vamos a utilizar para aplicar una política de control. En este caso es de salida. ¿Por qué? Porque no modificamos la tabla de enrutamiento, sino que solamente hicimos un permitir y un negar de esa misma tabla de enrutamiento, pero no ha sido alterada. Lo único que ha sido es alterada a nivel de publicación. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la parte de configurar esta misma ruta o esta misma política de enrutamiento, pero del lado del vManage. Vamos a ver. Nos vamos entonces a la parte de vManage. En vManage nos vamos a Configuration y Policies. Vemos que en la primera parte que tenemos al momento de entrar a Policy es una Centralized Control, una Centralized Policy, perdón, y una Localized Policy. Entonces vamos a crear una Centralized Policy, Add Policy, y lo primero que nos vamos a encontrar es que el vManage nos está llevando paso a paso cómo crear una política de control. Nosotros en modo de CLI tenemos que seleccionarla y tener en consideración esa parte, que lo primero para crear una política es crear las listas de interés. Aquí no, aquí en un solo nos muestra que debemos de crear las listas de interés. Entonces lo mismo, como el ejemplo que vimos en CLI, vamos a crear las listas o los sites o los site lists de interés. Primero vamos a crear el de data center, nos vamos a site, new, site list, el nombre, data center, y qué sitio es el data center, es el sitio 10. Y ya está, lo agregamos y le damos a add. Vamos a crear otro site list, el de los branch, y del 30 al del 30 al 400. Le damos add y ya tenemos nuestros dos sites, como ven, el branch, el del 30 al 400, y el data center. Le damos next y aquí nos vamos a la parte de topology. Vamos a crear una add topology. Tenemos las predeterminadas, una hub and spoke, una mesh, una custom control route and TLOC y una import existente. Vamos a crearla nosotros mismos con una custom control route and TLOC. Y aquí vemos la parte de la configuración. Creamos el nombre, hub and spoke. Solamente lo copiamos y en la descripción pegamos lo mismo. Entonces, esta parte de aquí es la secuencia. Nosotros allá le dábamos el número en la CLI, pero en la parte de vManage, él asigna el número automáticamente. Entonces tenemos dos partes. Tenemos que en la sequence type va a ser de qué, de lo que habíamos hablado. Va a ser la parte de route y la parte de TLOC, que es todo lo que va a modificar o lo que va a alterar una control policy. Vamos a iniciar con el route. Ya lo hemos seleccionado y vamos a darle la sequence rule. Aquí nosotros tenemos estas varias opciones en que nosotros podemos tomar en cuenta para hacer el match. Por ejemplo, en color list o mp tag, el origin, el originator, el preference, el site, el TLOC, la VPN y el prefix
Todas estas opciones nosotros podemos tomarlas para hacer un tipo de modificación de la topología de la red. En este caso, pues vamos a seleccionar los sites y automáticamente nos pide el site list. Vamos a seleccionar los sitios que acabamos de crear. Vamos a seleccionar el data center y en action, vamos aquí en la parte de action, vamos a aceptarlo. Solamente eso, no necesitamos modificar nada y le damos save, match and action. Ya lo tenemos y vamos a crear nuevamente otra secuencia, pero esta vez para el TLOC. Lo aseguramos aquí en el sequence, hacemos un match, ¿de dónde? De ahí mismo, del site, el site list, el data center, y en el action también lo aceptamos y le damos save match and action. Ya lo tenemos el route y el TLOC. En default action, esta es la parte donde nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de crear una política, si es un reject por default o si es un permit o un accept para permitir lo demás. En este caso, como lo estamos utilizando para denegar todo lo que son los branches y solamente permitir los route y los TLOC del data center, entonces lo vamos a dejar tal cual. Seleccionamos Save Control Policy y aquí ya la tenemos. ¿Esta qué es? Esta es una topología que todavía no está amarrada a la política. Entonces vamos a darle Next. Aquí en la Next nos pasa al siguiente paso de las Centralized Control Policy para la parte de Centralized Data Policy, que está la parte de Application of Routing, Traffic Data y el cFloat. Pero como no vamos a crear una política de data, sino que es una de control o una de topology, vamos a darle Next. Ahora aquí en esta parte ya vamos a terminar de crear la política y vamos a indicarle hacia dónde vamos a configurar esa política. Nuevamente vamos a darle, vamos a ver si me permite copiarlo. Hop and Spoke, vamos a darle policy. Solamente la copiamos, le pegamos. Como es una política de control, entonces vamos a indicarle hacia dónde la vamos a colocar. De salida o de input o de output. Vamos a darle de salida y hacia dónde, hacia los branches. Entonces le damos un add y ya está nuestra política. Vamos a darle un preview y prácticamente tenemos lo mismo que nosotros configuramos en el CLI, pero vemos que tiene unos prefix aquí. Esto es un default, esto es por default que el vManager lo aplica, y también en esta parte de acá un prefix list por default para permitir todo. Nuevamente, si ustedes se fijan, estas políticas que son creadas directamente del vManager se leen de en medio hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo primero es ir nosotros, o cuando tengamos esa costumbre de leer una política creada por un vManager o creada por CLI, lo primero que hay que leer son las listas de interés para ver qué es lo que se está llamando, qué es lo que se está machando y qué es lo que se está aplicando o hacia dónde se está aplicando. En este caso es el site list branch, tenemos los 3400, estamos bien. El site list data center, el ID, y este es un prefix aplicado por default. Ahora, dependiendo de todas estas listas, ¿qué es lo que se hace? Se hace una control policy, hop and spot, que es una secuencia 1. Como se fijan, la secuencia es asignada automáticamente por el vManager y va contando de 10 en 10 iniciado por 1. Match route, site list data center, prefix list aplicado y un action accept. Pasamos a la siguiente secuencia, número 11, match TLOC, site list data center, action accept. Default action reject, y a dónde se va a aplicar, se va a aplicar al site branch y el control policy que se está utilizando el hop and spoke de manera de salida. Le damos save policy y nuestra política ya está creada. Para activarla, pues solamente le damos a los 3 puntos y le damos en la parte de activate. Por el momento no los podemos activar porque estamos utilizando el vManager de un modo de CLI. Entonces esta es la política. Esta es la política de hop and spoke, modificando la salida de los TLOC y permitiendo solamente la salida de los TLOC del data center y de las rutas del data center para que las puedan ser conocidas por los match. Entonces nos miramos en el siguiente laboratorio, que vendría siendo el mismo hop and spoke pero conocidos por el data center.